sabes interpretar mi silencio? Bueno, muchachos, buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa número 22 de Fake and Foul, esta vez la versión X0, donde vamos a estar discutiendo hoy el tema, la segunda parte de fundamentos erróneos, en otras palabras, fundamentos obsoletos, que meramente ya no tienen ninguna función y ninguna validez dentro del juego, de la manera en que las cosas se han ido evolucionando a pasar de los años. Con nosotros, pues, antes de ir al Fake and Foul, el saludo habitual de nuestros panelistas. Tenemos a nosotros Coach Robert. Un saludo a todos, espero que todo el mundo se encuentre bien y cuidándose de sus hogares, ya que poco a poco estamos entrando en la normalidad, así que mucha precaución para este proceso. Coach Menéndez. Saludos a todos los que están conectados, Robert, Tiny, Raymond, un abrazo desde acá, lejos pero cerca también, porque estamos cerca en pensamiento. Y como dice Robert, que todo el mundo se cuide, que me da miedo de que esta apertura pueda causar otros líos. Yo espero pues que no sea así, que la gente tome conciencia y tenga mucha disciplina. Profesor Cains. Bienvenidos a un día más de básquet. Contento de poder participar con ustedes. Bueno, mi gente, vamos. Buenas tardes a todos y como dijo Ramón, tenemos desde Puerto Rico, Connecticut y la Florida, conectados aquí todos en un solo live para hablar de un tema bien importante, pero antes vamos al Fake and Foul del día, y el Fake and Foul del día va para todas las entidades deportivas que manejan el deporte colegial de los Estados Unidos, donde hoy acaba de salir un artículo en First and Take ESPN diciendo que las universidades y las instituciones que manejan el deporte colegial de los Estados Unidos van a acogerse a un waiver que van a tener que firmar todos los estudiantes atletas, en donde ellos no se van a hacer responsables en caso de que algún atleta contraiga el COVID-19. Esto es de esperarse, ¿verdad? Sabíamos que pronto, tarde o temprano, iban a venir una persona a tomar ventaja de el no haber una vacuna. Se dice también que van a haber compañías aseguradoras que van a comenzar a promover seguro específico del COVID-19. Esto sabemos que en un país capitalista como los Estados Unidos, alguien va a tomar ventaja sobre esto. En adición, quiero mencionar que ya la WNBA le dio cátedra a la NBA y le dio cátedra a todas las ligas que están tratando, que llevan meses organizando, de donde ya sacaron un formato. Ellos van a estar jugando en la academia ING en Tampa y van a jugar 22 partidos, al igual que la NBA varones. Van a tener un formato de playoff en donde las cuartos finales y semifinales van a ser eliminación sencilla y la final va a ser en un formato de 5-3, sujeto a más cambios, y van a participar todos los equipos. Obviamente la WNBA es una liga mucho más pequeña que la NBA, pero ya están organizados, ya salió la plataforma y dijeron que qué mejor plataforma para llevar el mensaje sobre el racismo que jugar y tener toda la televisión y, ¿verdad? Y los medios de comunicación atentos a ellos, que es una de las mejores plataformas para ellos poder llevar el mensaje de pelear contra el racismo. Robert, ¿qué tienes que decir a esto? Nada, son manifestaciones que muchos de estos deportistas quieren dejar claro en cuanto a su posición de la situación racial que está viviendo el planeta actualmente, porque obviamente pues este mensaje trasciende a los Estados Unidos solamente. Muchas personas en otras partes del mundo pues, van a aprovechar la oportunidad para dejar clara su posición y por una manera, de manera pacífica, obviamente, ¿verdad? De poder dejar llevar su sentir en cuanto a todo esto. Cuanto a lo del nivel, era algo que es como decir que la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo quiere ir a la carga, pero nadie quiere responsabilizarse por situaciones que puedan pasar adversas por lo del COVID-19. Y lo que nos queda a todos nosotros los ciudadanos es seguir las instrucciones y los requerimientos para cuidarse todo lo mejor posible en cuanto al distanciamiento social, las mascarillas y todo lo que conlleva esto, para entonces pues, evitar que podamos pasar un mal rato, pues por volver a la realidad de manera muy apropiada, muy rápida. Ramón. La WNBA le ha enviado un mensaje y es, hay que salir a hacer lo que sabemos hacer, y el mejor mensaje que se puede dar es jugando, es jugando. Y yo creo que eso es un mensaje también a los varones, a la NBA,
de que se dejen de eso y que se pongan, vamos a decir, a trabajar. Es como el hijo de Doc Rivers le dice a Karim, mira, lo mejor es que estemos ahí al frente, la mejor forma de ayudarlos, y si queremos ayudarlos de verdad, pues todo lo que nos ganemos vamos a donarlo a ese movimiento que se está haciendo. En cuanto al waiver, yo me imagino que pronto en Puerto Rico las aseguradoras que tienen una guerra aquí, pronto va a haber una que también va a salir con eso. Ya que, por ejemplo, ya aquí se está abriendo todo un poco más. Ya por lo menos los equipos, los deportes de conjunto ya están pues permitiendo que por lo menos seis jugadores y su entrenador puedan estar en un sitio. No han abierto las canchas todavía, pero esto va a dar paso a eso, a que como bien decíamos, Raymond, cuando estaba antes de entrar al aire, no hay una vacuna, pues ¿de dónde vamos a sacarle provecho? Pues aquí está, vamos a crear un seguro que cubra y vamos a buscar el billete ahí. Tiny. Yo, en esa situación, o sea, ¿qué alternativas hay? Si tú tienes una organización como la NCAA y hay presiones de volver a trabajar, de volver a competir, pues no les queda otra. O sea, yo la verdad que no veo otra alternativa. Hay gente que es más ducha y tiene más conocimiento al respecto, pero dentro de mis limitaciones yo no veo otra opción. O sea, nosotros mismos en nuestras clínicas era antes de la pandemia y tenemos que tener un seguro para clínicas para ser dirigentes. Aquí en Estados Unidos el seguro que tienen los técnicos de escuelas superiores es sólido, pero ahora esto es una cosa que ha sido nueva y afecta a todo el mundo. Así que en algunas cosas siempre alguien va a buscar cómo lucrarse, pero también qué alternativas tenemos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tiny. El problema aquí es que tú tienes control del estudiante atleta mientras estás en las facilidades, pero una vez salga a las facilidades, se fue para un party, se fue para la discoteca, allá fue a comprar, se envenenó con la comida, la universidad pues no tiene ningún control, las escuelas tienen control sobre eso, y que ese muchacho venga y contamine también al resto de los, o sea, es una serie de riesgos, y para evitarse los riesgos, pues están cada cual que se haga responsable de lo suyo como debe de ser. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, fundamentos erróneos y fundamentos obsoletos, que son nada más y nada menos que las cosas que a lo mejor hacíamos hace 20 años atrás, pero con la evolución del juego no tienen validez o meramente no hay espacio para poder sacarle provecho en la parte práctica. Y vamos a comenzar con Tiny, que nos va a dar el pie forzado de hoy sobre este tema. Algunos de estos ejercicios que estamos utilizando, mi pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Hemos ya enfatizado en múltiples ocasiones que el técnico nunca tiene suficiente tiempo. Pues los ejercicios que estemos utilizando, que tengan retención y transferencia, que sean prácticos, efectivos, productivos para nuestros equipos, que nos ayude a mejorar y enviar los diferentes mensajes que tenemos que dar en una práctica. La figura 8 es un ejercicio que usamos por décadas y que originalmente la filosofía es que es un buen acondicionador, que se practica destreza, pasar en movimiento, capturar el balón, pero no es práctico. Cuando yo estoy viendo la competencia de nosotros, una transición, se está buscando la forma más rápida y efectiva de mover el balón de punto A a B. Y en la ofensiva se enfatizan mucho los movimientos norte-sur en vez de estar este y oeste. En el 8 estamos pasando y corriendo detrás de a quien le pasamos. Yo no he visto eso en un juego. Lo veo cuando está iniciando la transición, que alguien con un rebote pasa al lateral y llena el espacio abierto. Pero no es necesariamente. Esto se convierte en una coreografía. Y hay otros ejercicios más prácticos para el fundamento del pase, recepción y que se tenga transferencia. También, ¿cuántos jugadores tienes envueltos tú en la figura 8 o la trenza? Tienes a 3. Entonces quiere decir que tienes 9 o 10 o 11 parados mirando. O sea, cuando lo querías hacer más acondicionamiento físico, pues se hacían repeticiones. Te podía comenzar bien cerca, lo separaba, había la figura 8 de 5 jugadores, pero
para mí no es suficientemente efectiva. Me consume mucho tiempo y no enseño suficiente. Cuando yo encuentro algo que no es práctico, ¿cuál es la alternativa? Pues visitando prácticas de profesional y un ejercicio que es el que se incluye. Tiene 5 jugadores en la línea de fondo. Los que están en las esquinas opuestas corren cancha entera y regresan. Y esos 2 van a ser defensores. Los otros 3 en el medio practican el drill de rebote, llenar carriles, outlet, bola, outlet, medio, comunicación. Entonces van 3 contra 0 y en mi caso trabajamos read and react. Hay montones de ejercicios diferentes en 3 contra nadie practicando los principios de esa ofensiva. Cuando el balón se mete, se tiene que sacar. Ahí estás practicando qué tan rápido, en qué mecánica, no darle la espalda al canasto, el comunicarse, cantar la bola, llenar los espacios, quién tiene el medio, quién es el outlet. Y entonces se trabaja 3 contra 2. En un mismo ejercicio, 5 jugadores practicando múltiples destrezas que sí vas a estar utilizando en un juego. 3 minutos, 4 minutos de esto es un buen calentamiento y practicaste el fundamento y envolviste a más jugadores. Hay otros ejercicios, ese es el favorito mío. La razón que no me gusta el 8 es porque es arcaico. No me satisface las necesidades actuales de tiempo y espacio. Bueno, cuando yo fui en el año 1998 a Duke, North Carolina, que fui con Georgie Rosario y con Mundi Baez y Hugo Cardona, fuimos a la práctica y vimos cómo... Fuiste bien mal acompañado. Sí, fui con unos muertos ahí. Mira, fuiste bien mal acompañado. Mira, y cuando yo llego, sabes que Carolina se caracteriza por correr una transición que es organizada cuando no hay la transición primaria. Y una de las primeras preguntas que yo me hice es, están practicando un fast break y lo estaban haciendo de una manera diferente. Corriendo los carriles por el medio, como tú dijiste, la transición, el que rebotea llega último, los aleros se esconden en las esquinas en un fanao, y dependiendo de dónde vaya la bola, pues hay unas reacciones. Y lo primero que yo digo es, entonces, comienzo a chocar con ese ejercicio. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, en lo que tú logras eliminar de tu fire, te toma tiempo, pero sí, desde hace mucho tiempo, en la figura 8 dejó de ser un ejercicio funcional. El único propósito que le puedes encontrar es quizás enseñarle, coger un poquito de condición y trabajar la carrera, la posición de los pases, porque otro error que se comete, Tiny, de la figura 8 cuando se hacía, es que se supone que todos los pases y los encuentros sean en el medio. Entonces tú ves a la gente pasando la bola para allá. Entonces, todos los encuentros tienen que ser en el medio. Que, o sea, que a pesar de que se usaba, se enseñaba incorrectamente. O sea, no era el típica figura 8 que se hacía. Entonces, imagínate un fast break, un rompimiento, un fast break que es un juego real. Esa trenza. No, y yo hablando con Jorge Otero un día, que es otro fiebre, llegamos a la conclusión de ese y otros fundamentos más, de cuál uno de ellos tú vas a hablar también más adelante, estaban ya que no eran prácticos para este momento en que estamos. Ramón, ¿qué tú tienes que decir a eso? Mira, yo voy con, como dice Tiny, en un juego uno no va a ver eso. Y para, si lo que quieres trabajar es el outlet nada más, pasaste la bola al lado y ese jugador se fue para el medio y llenaste el lane y ya, 2 jugadores nada más. Si los pones ida y vuelta, perfecto. En niños, en jóvenes, algunas veces veo grupos de 8 o 9 años tratando de hacer trenza y tan siquiera empiezan quizás en lo básico de ponerlos caminando y hacer las trenzas caminando nada más y pasándose el balón para que por lo menos vayan dominando eso. Y lo otro que veo también es que se trabaja el 8, pero los jugadores que van por los laterales no llenan los lanes, no crean este espacio amplio de la cancha, sino que juegan dentro prácticamente de la cancha de voleibol.
Entonces hacen el 8, tras que hacen el 8, lo hacen por la cancha de voleibol y no abren la cancha. Es obsoleto porque por lo más básico, nunca vamos a ver en un juego que eso ocurra. A los entrenadores jóvenes, por ejemplo, si quieren trabajar 3 jugadores, pues pueden poner a uno con un balón en el medio, que pase a la derecha, y que reciba, pase a la izquierda, reciba a la izquierda, y así sucesivamente. Lo puedes poner 3 yendo, 3 viniendo. Y es un ejercicio pues que trabajas el pase y a la misma vez le enseña a que creen los espacios, que abran la cancha. Robert. Realmente desde el 2008, 2009, yo básicamente pues no lo usaba mucho en los drills de calentamiento, porque como comencé a aprender en esos tiempos, yo comencé a aprender la transición primaria, secundaria. Entonces yo quería aprender a enseñar a aplicarla, y lo que hacía era que la dividía en distintas fases y utilizaba los pases de salida, llenar los carriles, los espacios. A través de los años, cuando poco a poco fui adaptando mi propia filosofía en cuanto a cómo me gusta que se corra la transición, pues básicamente lo que uso es movimientos, ¿verdad?, de transición, de base, de decisiones, de opciones, que básicamente seguía sustituyendo lo que la gente quiere hacer con el 8, ¿verdad? Pero yo lo aprovecho, número uno, gano tiempo, porque como dice en Puerto Rico, a veces uno lo que tenía era 1 hora y cuarto, 1 hora y 25, hora y media, como mucho, y entonces aprovechar ese momento para ir calentando, ir creando el hábito de cómo los jugadores tenían que llenar los carriles y coger la transición según la filosofía que yo estaba implementando en ese momento. Mira, una situación con esto, cuando escogemos un ejercicio, un drill, ¿cuál es la meta y el propósito? La idea de la transición y el fast break es sorprender a la defensa, conseguir una oportunidad ofensiva antes que la defensa esté balanceada, establecida. ¿Cuántas veces nuestros jugadores reciben una bola y lo primero que hacen es poner el balón en el piso sin mirar, y ya tienes un compañero al frente? En vez de estar perdiendo tiempo con esto, ¿por qué no enseñas a que capture el balón, inmediatamente haga lo que el americano llama pick, que es mirar el canasto tuyo al otro lado? Porque tú levantar y buscar ese canasto, se te abre todo el campo de visión. No quiere decir que vas a forzar un tiro, pero te crea conciencia de dónde están tus opciones. Los Lakers por muchos años tenían lo que llamaban el sideline break, que se salieron de siempre lleva el balón al medio. Porque el punto es lo que sea más efectivo y qué personal tú tienes. Si tú tienes uno de estos caballos que tiene un bazooka por brazo y tus jugadores están adiestrados a venir al pase en vez de huir o esperar que el balón le llegue, pues todo eso se basa primero en qué fundamentos tú enseñaste. ¿Okay? Porque vimos también la dinámica de un runman, que era un caballo, pero cuando él no podía capturar el rebote, lo tapeaba, buscaba un área y lo recuperaba. Hay muchas opciones, pero volvemos a cuál es la razón por la que escogiste. Nosotros visitábamos universidades, vemos técnicos y nos gustaba, y a veces fallábamos que no entendíamos, no tenemos ese talento. Pero el principio detrás, ¿cuál es la razón? Los ejercicios que se escogen deben caer desde tu filosofía ofensiva. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú no tienes mucha estatura, necesitas velocidad. Y cuando no tienes eso, pues necesitas tener el temple de trabajar. Pero se ha desarrollado y explotado demasiado el baloncesto de guerrilla, el run and gun. Bueno, mira, yendo por esa línea de Tiny, el 8 también tiene un problema, y es que el 8 no es funcional por el mero hecho de que encajona a que cada vez que tú coges el rebote tienes que darla. Cuando tú tienes la opción también de que si tienes el espacio para llevarla y adelantar el balón con un dribble, eso es el 8, si tú practicas el 8, entonces el otro error que teníamos también era que poníamos a los grandes a empezar en el medio siempre. Mira, los gares rebotean también y los gares tienen que hacer el outlet y los grandes tienen que correr la cancha. Entonces, ¿qué pasa? Y eso te ayuda a que se aprecie el trabajo de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, cogíamos, los posicionábamos, y entonces cuando venía el juego, si el grande
no podía pasar el aula. ¿Qué iba a hacer con la bola? Corría con la bola. Porque de momento hacía el pase, como estaba mecanizado a rebotear y pasar, pues... Estaban programados y ese era el tiempo que le poníamos etiqueta a los jugadores, tú eres esto. O sea, los guards no van a ir a la pintura, simplemente solamente el guard puede bajar. Yo, como no he tenido la suerte de tener un 7 pies, nunca he tenido esa suerte, pues tengo que bregar. Pero cuando tú tienes un 7 pies o tienes un tipo que domina 6'10", 6'11", nena, un 6'5", 6'4", en niña, pues tú dices, pero ¿qué pasa? En la naturaleza con la que nosotros trabajamos, todos los niños son jugadores perimetrales. Por lo tanto, todos los niños tienen que practicar rebote, todos los niños tienen que practicar toma de decisión pasando y todos los niños tienen que trabajar con su ofensiva. Para fortalecer mayores, cuando estamos en infantiles, en básico, todos los jugadores son jugadores. Tú no eres centro, tú no eres guard. Tú tienes que aprender a tirar de afuera, tienes que poner la bola en medio, tiene que haber un juego intermedio, tienes que usar tu mano débil. Yo he trabajado con jugadoras de mucha estatura y talento aquí, muchachas que llegan a donkear, pero le enseñaron de chiquita, tú no tienes que tirar de afuera porque tú juegas en la pintura. Ajá. Tú no tienes que driblar. O sea, las limitaron y las programaron. Esa es una de las desventajas de ciertos ejercicios que te programan, no te desarrollan el intelecto, el básquetbol IQ, a tomar decisiones. Si el hombre grande trata de pasar y no está viendo, estoy solo, pues ponla en el piso y vámonos. Ahora, hay que pasar el trabajo de enseñarle, no poner la etiqueta porque eres grande, vas a jugar de espalda al canasto y ya. Robert. Yo tuve la oportunidad de hace varios años, en la categoría de 12, 13 años, tener un 6'5" en ese equipo. Y una de las cosas que yo me propuse a trabajar con él era a que cuando cogiera el rebote, él comenzara a dar 2, 3, 4 dribbles en transición, porque obviamente los equipos identificaban que inmediatamente nosotros cogíamos el rebote, nosotros buscábamos a nuestro point guard para que rompiera la transición. Y realmente, a través de los años, cuando yo me educaba en cuanto a los cursos que nos decían y nos reforzaban, que la posición de uno era desarrollar y darle oportunidad a los jugadores a que pudieran explotar su talento, pues yo tomé la decisión de que este jugador comenzara a brillar. El muchacho cogió mucha confianza y realmente pues evolucionó su juego. Y nosotros empezamos a tener muy buenos resultados porque era algo que nadie esperaba. O sea, en ese momento, un jugador bien grande, ¿verdad? Sumamente dominante, en donde sabía en la transición y le dio mucha versatilidad. Hace varios días me entregué con una beca universitaria, ¿ya? Y puede jugar ahora en otras posiciones diferentes porque ya tiene confianza con su manejo de balón de frente. Que eso es lo importante, como dice Tiny. Los niños no puede uno etiquetarlo porque, mira, él tiene la misma estatura pero no tenía 11-12. Imagínate tú. O sea, en esa edad era sumamente enorme, grande, fuerte, pero sigue teniendo la misma estatura. Creo que lo comentó como juzgado y día. O sea, no hay mucha diferencia. Si se hubiera quedado cogiendo rebotes nada más, que yo los he visto, no llegan después ellos a su... Bueno, eso le costó a Mario Borler ir a la NBA. Él lo dijo en el programa. El mero hecho de que a él no tuvo la oportunidad de que le enseñaran otras dimensiones de juego limitó su juego. Porque imagínate a Mario Borler con un poquito de dribble y una yompita. ¿No hubiera jugado nunca en Puerto Rico? Nunca hubiera jugado en Puerto Rico. Ahí estás encontrando la raíz del problema, los técnicos. Aquí yo recuerdo uno de los coaches con los que choqué mucho en categorías menores y en secundaria, Humbert Cachapito Ramírez. Una cosa que yo siempre admiré de sus equipos y los equipos del Pilar cuando era el dirigente ahí, era lo sólidos que eran de fundamentos. O sea, no importaba quién tuviera el balón, te lo podía bajar, cómo los demás llenaban carriles, aceptaban responsabilidades. Eso no le pasa al jugador si el técnico no introduce eso desde temprano y lo valoriza y sobreenfatiza en la victoria. Entonces, ¿qué ejercicio adoptamos que fomente ese desarrollo? ¿Okay? Porque cuando tú estás ya en un nivel de baloncesto rendado, tienes que ganar. Así que tengo que buscar las piezas que me ayuden a producir lo antes posible. Pero este no es el baloncesto básico, ni siquiera en secundaria.
para que el producto a nivel universitario y selecciones sea mejor, se tiene que hacer el trabajo en las categorías menores. Y por eso la discusión de cuando estamos adoptando drills, rutinas, ejercicios, por tradición, porque se ve bonito, porque es más fácil. Yo le tengo una pregunta a Ramón. Después la pregunta mía, tú estás empezando un grupito de 4º grado. Dime cuántos de esos nenes tú ves que van a llegar, que tienen proyección de ser profesionales. Ninguno. Entonces tú tienes que enseñar el juego a todos. Por eso te digo, o sea, entonces ese es el error que yo veo en las categorías menores, que cogemos los chamaquitos, ¿verdad? ¿verdad? Y vas con tu planteamiento ahora, pero cogemos los chamaquitos, aquel porque es más grande tiene que ser el centro. Y fíjate. Pero es más grande en esa época. Sí, pero está bien, pero Tani, lo que pasa es que los coaches no saben, entonces lo encajonan. Entiendo que tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces entra la prioridad de que lo pusiste de centro porque te va a ayudar a ti en ese momento, pero no estás pensando en el futuro del niño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira lo que yo hago con ese tipo de niño. Yo lo pongo en el centro en defensa, pero cuando coge el rebote, yo le daba la libertad de que saliera si tenía posibilidad, que salía con el balón. Y el niño defendía a los más lentos del otro grupo, reboteaba y salía. Así fue que se desarrolló Ricky Sánchez. Ricky Sánchez era un niño grande toda su vida. Y Ricky, los coaches le dijeron, voy por rata, y toda esta gente que lo coacharon, le dijeron, mira, cuando tú coges el rebote, sal con ella. Así fue que Ricky desarrolló su juego de perimetral. Ese es uno de los problemas de los coaches cuando le ponen una etiqueta, porque ellos ya no creen, ya lo estás programando, yo no voy a poder hacer eso. Pues yo no sé, no importa si es gordito, si es alto, si es flaco, todo el mundo tiene que aprender los fundamentos, todo el mundo tiene que saber, okay, de dónde es más efectivo. En el medio con la bola, pues quien sea. Yo solamente puedo defender tal tipo de jugador. No. Ramón. Tú siempre eso desde el principio. Ramón, perdona que te quité la palabra ahí sin querer. El mensaje que vamos a llevar, que llevamos. Hablamos mucho de jugador universal, pero entonces en el entrenamiento comenzamos a hacer el 8, como bien decíamos, los grandes van por el medio, nada más para que pase la bola y que se vayan y vienen en el lane y se acabó. Ese mensaje yo creo que es bien importante. Entonces, vamos a tener jugadores gorditos, vamos a tener jugadores lentos, vamos a tener jugadores altos, vamos a tener jugadores bajitos. Tenemos que enseñarle todo, tenemos que enseñarle todo a los jóvenes que aprendan a jugar todas las posiciones. Yo, por ejemplo, ahora he adoptado la situación de que equipos de 10 años, jugador grande que coge el rebote, tiene que salir con un dribble. No puede, quizá el outlet, rebote, no. Jugador grande, rebote, tiene que salir con un dribble. Y ya no pongo al jugador que recibe la bola en el outlet, no lo pongo en la línea del tiro libre extendida, que es lo que siempre hemos acostumbrado, sino que ese primer pase casi esté llegando ya a media cancha. Y ahí pues acorto el tiempo. Y en los jugadores jóvenes de 10 años, pues me ha funcionado. Y ya por lo menos ya están haciendo cosas distintas a lo que hacían antes, que era rebote, cuadrar, pasar. Rebote, cuadrar, pasar. No, pues ahora reboteo, doy un dribble y empiezo a mirar al frente a ver a quién le puedo dar la bola. Bueno, el sistema ofensivo que tú escojas tiene que fomentar y desarrollar esos fundamentos. Cuando tú escoges un sistema que te especifica, necesitas tal tipo de jugador, pues las edades tempranas no te está ayudando a desarrollar el jugador completo. Así que tienes que ser selectivo qué vas a correr. O sea, no porque sea el sistema más popular en el momento, te va a ayudar a ti a desarrollar tu talento. Cuando comenzamos la semana pasada hablando sobre esto, y el jueves tuvimos el tema de enseñar la defensa en las edades tempranas, habíamos dicho que habíamos sugerido de que se empezara, ¿verdad?, a jugar defensa individual desde todas las edades que se está jugando competitivo. También tenemos que enseñar a nuestros jugadores los fundamentos correctos desde todas las edades tempranas.
¿Por qué? Porque yo creo que el juego debe aprenderse correctamente tan pronto el niño hace o la niña hace contacto directo con un coach para competir. Aquí hay unas personas que nos están saludando. El profesor Luis Carrero, que está trabajando con la pliometría rítmica, ha hecho un excelente trabajo. Lo he visto en las redes sociales activo, educando, lo he visto activo en charlas, conferencias, así que lo felicito. Y su nuevo libro lo estaremos promoviendo aquí la semana que viene, ¿ok? Para que se lo compren. Edwin Porrata, saludo, un abrazo, hermano. Ángel Romel siempre está con nosotros compartiendo información y Pedro Rosario te manda saludos, Ramón. Pedro Rosario te manda saludos. La gente allá de Villa te lo dice. Edwin Porrata dice que los cambios de tendencia, las transiciones, cuando en un tiempo se llevaba por el medio, ahora es la tendencia de llevar la bola por los laterales. Todo eso lo vamos a estar hablando. Tenemos también, nos dice que la filosofía, y en eso estamos claros, pero Rosario dice que todos tenemos que aprender a jugar todas las posiciones. Algo bien interesante, antes de darle el turno a Tiny, algo bien interesante que yo estaba, ¿verdad? Se estaba hablando los otros días en términos de la evolución de las culturas de básquetbol, y es que algo bien importante que yo no sé por qué Estados Unidos, teniendo tanto dinero, no ha adoptado, es que en el baloncesto europeo, porque el baloncesto es el mismo en todas partes del mundo, lo que cambia son las culturas. Es interesante cómo el baloncesto europeo en todos los países, y países que no tienen nada que ver unos con otros, enseñan las dimensiones de juego a todos sus jugadores. Es por eso que los Nowitzki, los Lucas y Manu Ginobili y toda esa gente, cuando vienen a jugar a la NBA, dominan, porque son jugadores. Entonces tú te pones a pensar, no son atletas, porque son tipos, ¿verdad? Y voy a usar el término blanco, son muchachos blancos que no son atletas, y tú lo ves que dominan las dos manos, tiran de afuera, driblean. Entonces, ves el jugador norteamericano con unas habilidades atléticas espectaculares, pero bien limitado en su juego. Y una de las críticas que le hacíamos, y aunque LeBron James es un anormal y no es comparable, pero LeBron James tiene un problema, y es que nadie en su carrera ha trabajado con él con su tiro. Y es bien interesante ver cómo su tiro es una de las herramientas que más perjudica a LeBron en su juego, porque es como lo defendían, dándole el espacio. Así que con los niños pequeños, nosotros tenemos que enseñarle a los niños todas las dimensiones del juego. Tenemos que enseñarle a lanzar, tenemos que enseñarle a pasar, y es como todo. En el proceso de aprendizaje se van a meter las patas. Los nenes van a botar la bola, los nenes van a tirar tiros por encima del tablero, los nenes van a patear la bola, los nenes van a... Pero ese es el maestro, tiene que vivir con los errores, porque de los errores es que el niño va a aprender. Si tú quieres 5 caballos, 10 caballitos que no cometan errores, pues pídele a Dios que te mande eso. Pero mientras tanto, tenemos que vivir con lo que los niños y sus errores van a estar haciendo durante el proceso de aprendizaje. Tiny. Mira, el baloncesto mundial se ha desarrollado mucho, pero algo que hace décadas atrás inició la explosión es que estos países invitaban coaches norteamericanos para empezar sus raíces. En España había un congresillo todos los años y luego publicaban pequeños panfletos y libros, pero coaches de renombre iban y entrenaban a sus técnicos, y ya ahora ellos por sí mismos son potencia y tienen sus propias escuelas, pero la raíz empezó en Estados Unidos. Estados Unidos se quedó atrás en cierto punto de eso hasta que empezaron a unirse, y ahora tienen sus diferentes asociaciones, clubes y demás. Volviendo a lo que estábamos hablando de los fundamentos erróneos, cuando estamos enseñando todas estas destrezas y le explicamos al jugador que haga algo, muy pocos técnicos están trabajando que el atleta aprenda a leer, a interpretar, a estar consciente de su entorno, lo que llaman el awareness los americanos. O sea, no es que cada vez que cojas el rebote tienes que hacer esto, no, tienes que realizar y estar consciente de la situación. Y de acuerdo a eso, hay técnicos ahora que enfatizan, y ahí vamos a caer a la próxima, a lo de la triple amenaza, lo que es el ímpetu, el momentum, la intensidad, no darle oportunidades a la defensa.
que agarres el balón con rebote y como dijo Ramón, no siempre vas a hacer ese pase porque a lo mejor no está. Pero el jugador tiene que tener la confianza que yo puedo dar un par de dribles para crear el espacio. Pero entonces no dedicamos el tiempo, no utilizamos ejercicio para que el niño desarrolle ese concepto de ver, de leer. Queremos un armador que sea eficiente. Yo me acuerdo un término que escuché a Julio Toro, no sé qué otros técnicos, tienes que ver el futuro. ¿Qué significa eso? Ver el futuro significa que puedas visualizar la consecuencia de tu pase. ¿Cuántos ejercicios tenemos nosotros con el niño pequeño que ayuda a desarrollar ese concepto de visión? ¿De dónde está mi compañero? ¿Cuántas veces criticamos a alguien? Tú dribleas mucho. Sí, pero el compañero no se abre, no está accesible, no se comunica, está en silencio. Mi punto, no hay una solución universal, pero que cuando estemos educando y entrenando, estemos conscientes de esto. No es solamente que tú driblees, estás dribleando ¿para qué? Propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito. Entonces, ¿qué ejercicio estamos proveyendo nosotros que fomente ese desarrollo? El anticipar, Tiny. Tú acabas de mencionar una palabra bien importante. Yo recuerdo una vez yendo por esa línea que Julio Toro, cuando veía que las ventajas de 25 bajaban a 20, él pedía un timeout. Él decía, pero Julio, estamos por 20, ¿para qué vamos a el tema? Y dice, yo anticipo el desastre. Y muchas veces nosotros como coach, cuando enseñamos, tenemos que preparar a nuestros jugadores, anticipar, ver lo que va a pasar. Y llega un momento, y yo coachando con Robert, que Robert ha estado muchos años conmigo, a veces pasan cosas y Robert, tú vas a ver que va a pasar esto en un par de minutos. Y tú vas a ver que en par de va a pasar esta situación, porque ya tu experiencia y cómo va el ritmo de juego, tú ya sabes y puedes visualizar ciertas cosas que van a suceder. Esa palabra se ha dejado de utilizar últimamente, la palabra anticipación. Robert, háblanos un poquito de la importancia de anticipar. La importancia de anticipar, obviamente, pues va ligado con el IQ que pueda tener el jugador sobre el juego. Mira, una de las cosas que puede ayudar a anticipar los jugadores, como dice Tiny, y yo creo que no va ligado con este tema que estamos utilizando, es que también yo veo que hay muchos drills que los coaches jóvenes, o muchos coaches nosotros, que yo lo hice en un momento dado hasta que lo entendí, que no era lo correcto, ponemos el drill por hacer el drill. Vamos, no tocaste el drill y vamos a hacerlo. Entonces, corregimos la ejecución del drill, pero realmente nunca llevamos el mensaje del niño de para qué es el drill. O sea, ¿para qué yo voy a estar haciendo este ejercicio? Por ejemplo, yo soy bien amante a la cuestión de los conceptos de espacio. O sea, yo soy bien amante de eso porque me evita mucho los dribles excesivos, me evita muchas cosas, las rotaciones que llegan temprano. Entonces, muchos de los dribles, cuando hablamos con los jóvenes, les decimos que muchachos, teaching points. Este drill es para esto. Este es el sentido de por qué yo lo mando a cortar aquí, por qué lo mando a relocalizar de este lado, para que respeten conceptos de espacio. Cuando los niños tú lo haces interactuar contigo en cuanto a este proceso de enseñanza y aprendizaje de él, que él entiende el por qué y el para qué, va a saber anticipar el juego. O sea, porque ya conoce y todo lo que tiene que ver en el juego, que hay unos espacios, la defensa le va a quitar un espacio acá, si yo hago este movimiento, y se va a hacer muchas de las cosas automáticas. A eso es lo que llama Tiny el momento, con mucha repetición y dominando el sistema y dominando la enseñanza de los drills que tú le enseñaste de para qué, él va a saber anticipar desde antes, como lo hacemos nosotros los coaches. La idea es nosotros poder llevar a estos niños al próximo nivel, no solamente con sus destrezas, es saber por qué yo voy a utilizar esta destreza en este momento, en esta situación. Tiny, te pregunto, antes que tú vayas con tu planteamiento, ¿cuán importante es la parte visual? El hecho de que tú puedas grabar lo que estás haciendo y presentárselo para que ellos se vean, aún en los errores, se vean con lo que tú quieres lograr con el objetivo final. ¿Cuán importante es para nosotros poder grabar las sesiones y tener, aunque sean 10 minutos antes de la próxima práctica, en que ellos se vean? Esa expresión, aquí estamos
probando por qué el 8 es inefectivo. Porque no provee, no fomenta el tomar decisiones. Tú estás programando, que ambos lo han dicho. El tú tener la habilidad de grabar, ¿ok? Acelera el aprendizaje, porque no es lo mismo yo te digo, estás haciendo esto, y en tu yo lo hice al máximo, esté bien. No se puede discutir con un video y estadística. Ahora, tienes tú como técnico crear el terreno, porque yo me he encontrado situaciones que cuando trato de usar el video, el atleta está tan acomplejado y a la defensiva, coach, usted lo que está es humillándome. No, pues tiene que ver mucho la presentación de esto. También cuando usted pone cámaras, tabletas, el teléfono que esté en la cancha, crea una conciencia al atleta, me están mirando. Y en el juego va a pasar también. Cuando usted tiene la mala suerte de tener que trabajar solo, esto se convierte en un asistente. Yo he sido víctima de cosas que pasan a mis espaldas y soy totalmente ignorante. Y después terminamos metiendo la pata porque elogiamos a alguien y todos los compañeros saben que ese jugador hizo algo incorrecto, pero lo hizo a la espalda del técnico. Eso es que es tan importante que nosotros estemos bien organizados, y cuando hablamos del intelecto y el basketball IQ, cómo se enseña, cómo se desarrolla, cómo se practican estas cosas. ¿Qué ejercicio? Por eso es que no uso la trenza, la figura, porque no me ayuda a resolver estos problemas. El yo enseñar una coreografía, unos movimientos predeterminados, no crea el intelecto porque no está tomando decisiones. El baloncesto es dinámico y caótico. O sea, no hay ninguna garantía que en una transición te vas a encontrar la misma situación, la misma oportunidad de tiro, el mismo reto defensivo. Pero una vez se han enseñado los fundamentos básicos, los ejercicios, los drills, tienen que parecerse a la situación que te vas a encontrar en juego. Ramón, te pregunto, tú que has dirigido en el extranjero y tú has trabajado con cultura como la suramericana y la cultura centroamericana, y háblame de la percepción de cómo es la cultura en términos de escuchar al entrenador, porque uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es la naturaleza de que el jugador está más pendiente a lo que dice papá y mamá que a lo que dice el entrenador. Y muchas veces el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace más difícil. Es como si estuviéramos en el salón de clase y el niño estuviera más pendiente a lo que pasa fuera del salón que a lo que el maestro dice. Háblame de cuando tú vas, aunque son niveles profesionales adultos, ¿cómo es el approach? Esto es algo bien importante porque tiene mucho que ver con la enseñanza. Porque tú puedes estar súper preparado, pero si la cultura a la que tú vas a enseñar no están listos, y esto es una conversación para otro tema, no están listos para prestar atención y escuchar, no se va a aprender. Mira, Raymond, ellos tienen, por lo menos en Sudamérica, esto que lo viví desde un principio, ellos tienen algo bien importante y es el respeto. Muy difícil que un jugador llame a su entrenador por su nombre. En Sudamérica se acostumbra a decirle entrenador profesor. Y profesor donde quiera que te ven, dentro de la cancha, en el hotel, si estás en un restaurante y llegaron, profesor. El respeto es bien importante en ellos. Número uno. Número dos, la cultura de trabajo la tienen presente. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Me explico, tú sabes, un jugador colombiano, venezolano, a lo mejor se puede ganar $3,000, $2,500 mensuales jugando en la liga profesional. ¿Qué jugador aquí en Puerto Rico, por ejemplo, uno le puede decir, te voy a dar 503,000 mensuales? Entonces, esa necesidad que tienen los hace ser responsable en su trabajo. Y cuando le dijiste, mañana entrenamos a las 10 de la mañana,
entrenamos a las 10 de la mañana y ahí están todos a las 10 de la mañana. Y entrenamos en la noche de nuevo y ahí están todos en la noche. O sea, la cultura, la disciplina, la necesidad, lamentablemente, pues que tienen y que, mira, quieren proteger estos trabajos porque hay muchos que quieren estar ahí. Yo recuerdo una anécdota de uno de mis hermanos que jugaba béisbol y cuando lo firmaron clase A, la tenía 95 millas por hora. Y era, pero durísimo, durísimo con la red. Pero él me escribía cuando estaba en la clase A y decía, hey, me tienen aquí, pero me tienen recogiendo bolas en los files. O sea, no me tienen trabajando, no me tienen tirándola. Y lo que yo le decía era, mire mi hermano, lo tienen recogiendo bolas en los files porque lo están probando. Llegaste a una fábrica donde en esa fábrica hay, por decir un número, 1000 empleados, pero hay 8 millones esperando afuera tocando el portón para meterse en esa fábrica. Ya tú estás ahí. Entonces yo creo que los jugadores, por lo menos en Sudamérica, lo ven, lo entienden de esa manera. Pero yo creo que lo mayor y de lo más satisfecho que yo estoy es del respeto al entrenador. Ellos respetan al entrenador. O sea, no llamándolo por su nombre, profesor, siguen tus instrucciones. Sí, que siempre te encuentras, siempre hay uno que a lo mejor se te desvía, lo que sea, pero saben pedir disculpas también. Y eso, pues, lamentablemente son culturas bien distintas a lo que tú decías. O sea, donde vamos a trabajar, la cultura que hay, es la misma a lo mejor que tú has trabajado. No, por lo menos esa es la cultura en Sudamérica. Mira, ese ejemplo que tú traes es bien preciso porque tuve la oportunidad de trabajar, no voy a decir los nombres, pero con atletas cubanos. ¿Okay? Y hace muchos años, en la disciplina que aquello era fantástico para un técnico. O sea, tú simplemente apuntabas y ahí voy. Aquel caballero practicaba con mi equipo Junior Varsity del Pilar, después trabajaba con el Varsity, lo trabajaba él y después me pedía permiso si podía trabajar con los hierros, las pesas. Y al otro día, si yo ponía, como tú dices, vamos a practicar a las 3:30, él estaba a las 2:30 en la oficina. Y el tiempo que estuviera en la cancha era practicar. No era leer aquí o saludar allá, era una disciplina. Claro, es una cultura y una situación distinta de donde él venía. Entonces yo me beneficié de esa educación, esa cultura que él trajo. Pero el punto es que dependiendo de dónde, de qué país, el medio ambiente, la cultura, las tradiciones, pues afectan, nos ayudan o nos estorban en nuestro trabajo. Robert, tú que fuiste jugador, ¿verdad? También jugaste baloncesto de escolar y cómo cuando tú comparas, ¿verdad? A tu hijo ahora, que muchas veces tú tienes que empujarlo, ¿verdad? A veces hacer las cosas. Y tú cuando jugabas, que uno se acostaba, me acuerdo, la noche anterior con el uniforme al lado de la cama y los tenis listos para ir a trabajar duro. Y compárame esos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque todo esto que estamos hablando no va a ser posible efectuarlo si no hay una conexión de maestro con estudiante. Háblanos de eso. Bueno, yo voy a decirte que realmente cuando en los tiempos de antes, especialmente yo que me quedé en Barrio Obrero, yo tenía esa necesidad, tenía esa hambre realmente de querer lograr que un colegio me becara, porque antes no existían tantos colegios con estas oportunidades de becas. Yo era de cada 10 colegios en la zona tuya, a lo mejor uno tenía esa oportunidad. O sea, y uno quería pertenecer a eso, así que uno hacía todo lo que un coach le sugiera a uno, daba quizás la milla extra por lo poquito que uno supiera, por lo que uno aprendía que el coach le daba a uno en la práctica. Y, mano, como tú dices, a veces me acostaba yo recuerdo la primera vez que hice un equipo, tenía juego el otro día a las 4 de la tarde y yo me acosté el día anterior con el uniforme puesto, porque yo me lo estaba probando para ver cómo me quedaba y me quedé dormido con él.
levantar el otro día, esa fiebre, esa pasión, tú sabes. En el caso de mi hijo, pues quizá como lo criamos su mamá y yo de una manera más o menos similar a la de nosotros, es un poquito difícil porque la disciplina él la tiene. O sea, él tiene una disciplina de dar siempre la milla extra. O sea, Ramón conoce a Jonathan, tú conoces a Jonathan, él da mucho la milla extra. Incluso en estos días me sorprendí porque yo no tenía conocimiento, no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esto. Él me llamó para preguntarme algo porque él había contratado de manera virtual un entrenador. Yo no lo sabía. Él contrató un entrenador. Él habló con su mamá y le pidió que él necesitaba un entrenador. Su mamá le había comprado un canasto y entrenó por su cuenta. Él solamente me llamó para decirme que él esperaba que de mí, como entrenador de él ahora, que él tuviera que mejorar. Él lo habló con su entrenador y están trabajando por allá. Si lo comparo con otros muchachos, hay muchos muchachos talentosos hoy en día que el problema es que ellos ven que dominan la pelota, tienen dominio de la pelota porque tienen unas habilidades naturales y entienden que no tienen que aprender más. Entonces, se te pone retante cuando tú vas con ellos a buscarle ayudar a que sean del próximo nivel, porque eso no es con talento. Y eso tiene que ver mucho entonces con la cultura. Vemos países donde los padres pues idolatran a sus propios hijos. Entonces, si el papá idolatra al hijo, ya ahí hay un problema para tú poderte acercar a él y decirle, no, tú tienes muy buenas habilidades, pero vamos a trabajar estas cosas, vamos a trabajar estos ejercicios que son productivos para el juego, para que tú puedas mejorar, ¿verdad?, tu proyección. Así que hay que pegar mucho con esto de la cultura. Yo siempre insisto que hay que conocer el jugador. Conocer el jugador y uno como coach empezar a crear una relación bien saludable para que entonces tú puedas tener esa credibilidad con él y en la comunicación dejarle saber que de un nivel donde él está tú tienes que llevarlo para el próximo nivel y que es practicando los fundamentos correctos, haciendo los ejercicios correctos, explicándole por qué y para qué tú quieres que él practique y repita ese ejercicio para que pueda seguir hacia adelante su proceso. Bueno, yendo por esa línea de cultura, vamos a hablar ahora de otro fundamento erróneo, que es el triple ataque. Y no es que sea erróneo, Tani le va a explicar el por qué ese fundamento no es del todo funcional en estos días. Correcto. La triple amenaza no es que está mal. Lo que pasa es que en el juego que estamos buscando, volvemos a usar la palabra ímpetu, momentum, es contraproducente. La idea, la filosofía detrás de la movida es sólida. Tú quieres preparar al jugador que cuando reciba el balón, tenga estas opciones. Pero el problema es que si se enseña en la forma tradicional de captura el pase y asume una postura, el asumir la postura le da tiempo a la defensa a ajustar también. Una de las cosas que más impresiona cuando estás viendo el NBA es que un jugador recibe el balón, viene el ajuste defensivo y en la medida que viene la defensa hay un cruce, un rip y un paso. No hubo triple amenaza. El jugador ya tiene la triple amenaza en la cabeza. ¿Dónde estoy colocado? ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde está mi canasto? Y según recibo el balón, actúo. O sea, el sistema que yo uso es de reacción, acción-reacción. Algunos técnicos están explicando ahora que tú no esperas a ver qué es lo que hace la defensa para tú tomar una decisión, sino que el jugador ofensivo tome la iniciativa y obliga a la defensa entonces a reaccionar. Ahí depende de la filosofía de cada uno, pero yo no voy a enseñar algo que me haga a mi jugador más lento. Es como algunos ejercicios que tenemos para la ofensiva que utiliza dummy defense. Yo no practico dummy defense nunca, porque yo quiero siempre ser de una manera, en el sentido, yo quiero mi defensa agresiva siempre. Pero para enseñar, bueno, no existe la solución perfecta, pero yo no voy a ensayar una debilidad defensiva para mejorar una destreza ofensiva. Yo puede que utilice las sillas, el dummy, un coach,
Pero cuando yo traiga a mi compañero de equipo, el otro jugador, yo quiero que sea sagaz, agresivo a la defensa. La triple amenaza me hace pausar. Lo que debemos promover es captura y ataque. La triple amenaza que yo enseño es tira, tira, tira. Hay otras destrezas que van a venir después, pero tú no quieres programar al niño a ser lento, a pensar. Tú quieres que sea agresivo. Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de presentar esto. Pero la triple amenaza, esa es la desventaja que yo veo. Estás quitando energía, estás pausando. Puedes interpretar lo que estás desarrollando en el Basketball IQ, porque le estás enseñando a leer, pero lo estás poniendo en una posición desventajosa cuando te enfrenta a una defensa. ¿Qué va a hacer con la bola? Él debe ya estar, cuando reciba la bola, tiene 3 opciones. O la tira, o la pasa o penetra. ¿Cuál de las 3? Depende de cuál es su fortaleza, dónde está su posición, cuál es el ángulo. Por eso es que ahora el entrenamiento perceptual, el entrenamiento de crear conciencia de su entorno, el awareness, el decision training es tan importante. Tú puedes tener un buen sistema, pero cuando el atleta caiga en una situación, ¿qué va a hacer? Voy a asumir la triple amenaza. Y entonces vamos a debatir cuál va a ser mi opción. Bueno, en otras palabras, y voy a resumir, los compañeros Ramón y Robert van a hablar sobre esto, lo que acaba de decir Tiny. Para nosotros poder aplicar los fundamentos apropiados, no los correctos, porque si decimos, porque hay muchos fundamentos y hay que aplicar el apropiado para la situación apropiada, es bien importante que el coach tenga la capacidad de retener y transferir información, y para eso, para que los estudiantes o los jugadores tengan esa habilidad, tú tienes que tener credibilidad. Y es bien importante que no tan solo en la retención y transferencia le enseñemos también a anticipar, porque en la anticipación el jugador va a poder aplicar el fundamento apropiado para ese momento. Como dijo Tiny, tú no puedes programar a los muchachos a que cojan la bola y triple ataque porque ya la defensa está encima. ¿Qué va a pasar cuando yo reciba la bola en la esquina? Cuando yo reciba la bola en el wing, ¿de dónde viene la rotación defensiva? ¿Hacia dónde voy a ir? Y cuando vaya para el básquet y venga las rotaciones, ¿quién va a estar abierto? Para entonces mover la pelota. Ramón, háblanos un poquito sobre eso. Raymond, un momentito, de tu línea. Ahí se aplica lo que tú mencionaste del video. Hay ejemplos de esto, de las dos cosas. Triple amenaza y cuando, por ejemplo, el equipo de San Antonio Spurs que no usa triple amenaza. Esa es una herramienta que usted puede usar. Dímelo, Ramón. El anticipar, yo creo que esa palabra hoy en todo lo que hemos hablado siempre ha estado presente. Para hacer algo comparativo, muchas veces decimos el baloncesto es como un juego de ajedrez, pero a lo mejor lo decimos pues por decirlo, pero si vamos al juego de ajedrez, es precisamente eso, voy a mover esta ficha, me puede mover aquella, me puede mover aquella, estoy anticipando lo que va a pasar. A mí me encantó cuando leí lo que Tiny escribía y pensando en niños, pensando en los coaches que dirigimos niños o que dirigimos pues, jóvenes también, cómo diluir esa triple amenaza en drills que te van a llevar a anticipar, pues pasa y tira, pasa y tira, pasa y tira, pasa y dribble, pasa y ataca el canasto, pasa y pasa, pasa y pasa. Y ahí le están diluyendo el drill de triple amenaza para que ellos anticipen y cuando porque como decía Raymond, van a haber muchas situaciones que se te van a presentar en el partido cuando reciben la bola, pero ya tienes que estar anticipando por lo que tú estás leyendo del juego. Robert. Triple amenaza es simplemente un posicionamiento en la cancha. Es una manera de pararme en la cancha. Lo que básicamente Tiny está hablando, y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo lo enseñaba antes así, cuando comencé, a todos los niños que juegan, hagan triple amenaza, para, según lo que yo entendí en ese momento,
era para que le lleguen el juego, para que lleguen rotación y todo lo demás. En realidad le daba mucho tiempo a la defensa. Si el jugador no era muy habilidoso, le daban tiempo doble a poderse recuperar. Después, con el paso del tiempo, cuando uno va mejorando los niveles y por la experiencia, uno se da cuenta de que no es tan funcional en esa situación. Y triple amenaza es simplemente tú estás listo. Antes de que la bola llegue a ti, tú estás listo en una posición en donde tú tienes 3 opciones para tomar cuando la bola llegue, de acuerdo a la situación específica que tú estás viviendo en ese momento, que no la vamos a saber cuál es. No sabemos si fue una rotación que tuvo a tiempo, si fue una rotación que te dio para el medio, si fue una rotación que te dio para la línea, dependiendo de la estrategia que tengo, es un posicionamiento en el cual ya de manera anticipada yo tengo 3 opciones para tomar cuando la bola me llega a mis manos. Robert, para mí esa es la solución perfecta. Si ese es el acercamiento, la triple amenaza no está mal. Pues tú, de la forma que me lo estás describiendo, es antes que reciba el balón. Eso es excelente. Y ahí sí estás desarrollando el intelecto del jugador, porque antes de tener la esférica en las manos, ya tiene un plan de acción dependiendo del reto, del espacio. Y si podemos hacer el ejercicio para practicar esto, que el muchacho ya te está dando la información. Cuando recibe el balón es momento de acción. Es momento de dilucidar. Yo estoy bien de acuerdo. O sea, me gusta eso. Mira esto, mira la situación. Acuérdate que hoy, cuando vayamos a enseñar cosas, el fundamento a los muchachos, tenemos que estar bien conscientes de lo que le decimos. Como dijo Ramón hace una semana, todo está en Google, todo está en YouTube. Tú te pones a inventar y a hacer cosas que no son funcionales, ellos te van a contradecir. No, pero acá sí, ahora se está usando el drop step en vez del jump stop. Ahora se está usando esto, que ese es otro tema también, el famoso jump stop, ¿verdad? Que muchas cosas en el juego han cambiado. Y esto es una pregunta que les hago a los tres, ¿verdad? En términos de general, es bien importante, ya identificamos el problema, estamos tratando de presentar sugerencias. Es importante la grabación. Es importante grabar las prácticas más que los juegos, para que los mismos jugadores se vean. Segundo, es bien importante que nosotros nos documentemos con la información apropiada y correcta. Cosa cuando venga el proceso de retención y transferencia, tengamos una comunicación más efectiva y eso nos va a dar más credibilidad. ¿Okay? Y es importante porque hoy día, al tener una población con poca capacidad de retención, porque son más visuales que auditivos, es bien importante que los ejemplos que demos sean mucho más concretos. ¿Cuán importante? Y ahora voy a hacerle una pregunta a ustedes personal. ¿Cuán importante es dar un entrenamiento o una práctica sin que los padres estén en la cancha? Para mí eso no es un factor. O sea, entiendo cuando el papá sea una interrupción. En el caso mío, que yo trabajo mucho con baloncesto femenino, yo quiero los padres presentes. Porque yo tengo unas reglas. Yo le digo a los padres de cuando primero me conocen, yo no voy a hablar con usted jamás de tiempo de juego. Yo no voy a hablar con usted jamás de la hija de otro, ni estrategia. Su hija sí me puede preguntar lo que quiera. Ahora, cuando ellos pueden estar en la práctica sin interrumpir o crear distracciones, primero, ven que yo no tengo nada que ocultar. Y segundo, están escuchando. Porque muchas veces tenemos el problema de que sucede algo en práctica y la versión que llega a la casa no es la correcta. Siempre y cuando el padre no sea un factor negativo en la práctica, yo no necesito esa privacidad. Todo lo contrario. Porque si yo logro que él beba el Kool-Aid, pues me refuerza. Porque siempre existe la posibilidad que estuvo 2 horas contigo y todo el camino en el carro para la casa, están saboteando tu trabajo. Bueno, el estar, antes de que Ramón o Robert presenten, el estar presente también no garantiza que ellos se formen un revolú, porque es la opinión de ellos contra... Es cierto, pero cuando no están, no tienen conocimiento ninguno, no hay educación del adulto. Yo decidí no tener padre en mis prácticas. Y yo
Ahí hay cámaras en la cancha en todos lados. En la oficina de seguridad tiene cámaras en todos lados. Yo grabo el entrenamiento, tengo el juego grabado. Yo no lo tengo porque como quiera es inevitable que cuando, especialmente el jugador puertorriqueño, es inevitable que teniendo el padre en la cancha, cuando venga un momento de adversidad en un drill o algo, va a mirar para allá. Cuando tú le llames la atención y lo corrías, va a mirar para allá. Pero si no lo entrenas en práctica, en el juego no va a pasar. Por eso yo le digo, o sea, que la práctica yo no lo tengo para que se acostumbren a no tenerlo cuando pasa. Vamos, Ramón. Wow. Eso es un tema bien largo. Porque estamos en unos tiempos bien distintos. La comunicación, la televisión, todo esto ha hecho pues que muchos padres de los niños que tenemos ahora hayan visto mucho baloncesto. Entonces, ya creen que porque lo vieron, lo ven, ya lo saben todo. Entonces, es importante, para mí es bueno que estén dentro de la cancha para que vean que no es lo mismo verlo por televisión que trabajarlo allí. Que no es lo mismo el niño que en su casa es de una forma y en el entrenamiento es de otra. Que no es lo mismo el niño que con su hermano es de una forma y cuando esté en la cancha se libera y es de otra forma. Entonces, número uno. Número dos, que el estar allí aprenden la filosofía tuya de trabajar, el cómo tú trabajas con los niños y eso les enseña a ellos también. Es la única forma que vas a educar a los padres. Por email, por carta, por llamada, no es escuela. Ahora la mayoría de los padres respetan más a los maestros porque tuvieron que joderse en la casa enseñando. Lo que era tan fácil y daban por sentado, ahora que tuvieron que chuparse meses educando a sus hijos, ay coño, no es tan fácil nada. Es una de las pocas maneras que en mi experiencia me permite educar. Y cuando usted está en la cancha, usted, su conocimiento exige respeto. Usted tiene control. Y cuando se encuentra esa situación es cuando aplica reglas. Caballero, usted no puede estar aquí presente, pero a puerta cerrada, o sea, no hay la educación. Ahora, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que se sienta cómodo. Seguro. Vamos, termina tu No, y si tiene esa comodidad de poder que tiene para grabar y todo esto, olvídate que... Imagínate, ahora todos los juegos que dirijo los tienen en video, así que si yo metí las patas, los tienen ahí. Pero si ellos vieron el proceso en una práctica, porque yo tengo esas expectativas en un juego, es muy distinto a ellos ver el juego, el producto final. Ah, pero usted no trabajó tal cosa, pero usted no le dio esta oportunidad a mi hija. Estás matando, estás preveniendo una serie de problemas que te pueden salir después. Yo creo que eso es importante. Los padres lo que están esperando es el resultado. En el entrenamiento ellos ven el proceso. Y si conocen el proceso, no te van a crear problemas. Como digo, Raymond, o sea, no hay garantía. Y en ese caso yo siempre lo he dicho, si usted quiere garantía, váyase a Best Buy. ¿Okay? En este negocio no lo hay, pero yo estoy tratando de prevenir antes que tener que solucionar. Robert. Mira, ese es bien controversial este tema, pero yo por lo menos yo amo que los padres estén. Número uno, porque ellos van a ver realmente por qué es que nosotros amamos tanto esta profesión y por qué es una profesión, por qué nosotros somos profesionales. Te lo voy a explicar bien directamente. Yo cuando comienzo con los padres, y ya lo hice aquí en Estados Unidos y me dio resultados, yo no dirijo ningún equipo, ni ninguna práctica hasta que yo tenga esta reunión, en donde yo le voy a decir a los padres que hay una regla bien esencial aquí, que el entrenador de básquetbol es este servidor. Si usted me trajo a su hijo es porque yo soy la persona que está capacitada para practicar y dirigir baloncesto. Y así como usted va a un doctor
a que le cure cualquier enfermedad. Usted no le dice, ni se pronostica qué enfermedad tiene, ni cuál va a ser la medicina que va a usar. Usted va a esperar garantías de que ese doctor lo va a atender bien y le va a dar la medicina correcta. Pero cuando usted me traiga a su hijo, pues yo voy a hacer mi trabajo profesionalmente bien estructurado, bien organizado, y mi garantía es que su hijo va a aprender algo. Es como dice Tiny, yo no puedo garantizar que yo voy a ganar un campeonato, un torneo, pero su hijo sí, yo le puedo garantizar que va a aprender. Pero para eso, antes, yo como entrenador tengo que estar capacitado. O sea, yo tengo que haber ido a estudiar el juego, entender, prepararme, mejorar la manera en cómo yo me enseño, mejorar la manera en cómo yo me comunico. ¿Y por qué me gusta estar en la práctica? Porque cuando comenzamos a trabajar de conceptos y estrategias táctico-técnicas, hay muchos padres que se dan cuenta de que, wow, fíjate, eso es nuevo para mí, yo no lo entiendo. Y se te va a hacer bien difícil como papá si tú no tienes porque una cosa es jugar el juego, pero otra cosa es cuestionar algo que están usando unos términos que tú no lo sabías. Yo no me atrevo a cuestionar a un doctor que me dé un procedimiento, pero la comunicación es vital. Por el otro lado, también hablo con los jugadores, en el cual yo les digo a ellos que yo estoy para ahí, para ellos, para ayudarlos a desarrollarse como ellos deseen, hasta donde ellos deseen. Que yo voy a dar siempre la milla extra. Y por último, siempre estoy por escrito mi práctica, estoy preparado, mi filosofía está desde antes con unos puntos, todas mis prácticas están escritas, se corren, ¿verdad? Según el plan de trabajo, el tiempo que yo tenga y el nivel que yo tenga, porque hay una filosofía establecida. Si hay una filosofía establecida y uno está convencido de esa filosofía, créeme que siempre va a haber... Ahora va la pregunta bomba. ¿El padre puede estar presente en el salón de clase también mientras el estudiante coge la clase de matemática y ciencia? Pero es que no, ese estándar nunca existe. Nosotros nos miden con una regla distinta. Está bien, pero la pregunta mía es, ahí es que vamos. Exacto. Que no te va a cambiar nunca. Bueno, lo que pasa es, mira cómo... Aquí, en el salón de clase es un ambiente controlado. ¿Okay? Nadie se va a romper un tobillo, se va a romper un dedo. La clase de educación física. ¿Eh? En la clase de educación física. La clase de educación física es una cosa, la competencia representando una escuela es otra. Yo creo, Tiny, en mi opinión personal, y perdí la pregunta 3-1. Si yo voy al doctor, oye esto, yo voy al doctor porque tengo un dolor en la rodilla. Yo voy a respetar lo que él me dice, yo no le voy a cuestionar al médico lo que él me dice. Por lo tanto, yo no le acepto a ningún padre cuestionamiento sobre nada. Sí, pero en el médico existe la segunda opinión. Bueno, y voy a otro médico. ¿Entiendes? Exacto, pero cambia. Pero la cuestión es que cuando nosotros estamos bregando con adolescentes, o sea, yo no voy a abrir puertas a bandera roja. O sea, y estos padres están educados por la televisión. Claro. Yo trabajé en los medios por muchos años y estoy consciente que eso es entretenimiento. El padre no lo sabe. Y la única forma que yo tengo de educar a ese padre es esa. Por eso de entrada yo voy a ser tan bueno como mi director atlético y mi principal. Ese yo creo que están invitados a mis prácticas, pero cuando yo le digo a esos administradores, yo no tengo recelo, eso demuestra que yo tengo confianza en lo que estoy haciendo. Bueno, yo también necesito esos padres, que el conocimiento a ti te sobra, pero te encuentras con padres cerreros. Pero ¿cómo los vas a educar? ¿Entiendes? Lo que pasa en la escuela donde yo estoy, la línea que yo traigo, los padres visitan las clases. Que yo creo que ese ha sido el mayor problema de enseñar el deporte ahora. Que los padres han tenido tanto acceso al baloncesto que ellos se creen conocedores del juego. Pero no con el maestro. Sí, pero el padre que quiera aprender de baloncesto, que se certifique y que haga lo que yo hice. Pero es importante que ellos conozcan, cuando no tienen la oportunidad de aprender, buscan el conocimiento en los lugares incorrectos. ¿Ves? Cuando yo tengo la oportunidad de tenerlos en mi salón de clase, yo explico la metodología y la razón. Y de entrada aclaré que hay unas limitaciones. Pero como estamos enseñando por el fundamento erróneo.
fundamento erróneo. Estás enseñando que el triple ataque es un fundamento que en su esencia, y lo quieres cambiar en la cultura de tu equipo, obviamente los padres van a estar presentes, como es algo que estamos hablando. Yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando o nos está viendo y están como que en el proceso de estos tipos están medio locos o estos tipos están queriendo cambiar. Sí, porque las cosas cuando se tratan de cambiar las culturas pasan por 3 etapas. La etapa es rechazo, la etapa de aceptación, luego viene la imitación. Entonces, tú estás tratando de cambiar una cultura que por años, por ejemplo, el jump stop ya no se utiliza con frecuencia. Se utiliza más el drop step porque es más cómodo para el jugador cuando cae y poder mover sus piernas. Ahí se crea Hay que dar otro ejemplo, porque el jump stop sí se utiliza cuando se penetra. Porque cuando tú paras, si no tienes control del cuerpo, pero lo que quiero decir es para que tirar y pasar. Lo que pasa es que no hay universales. Sí, pero que no es utilizado ya como se utilizaba antes, que te decían a ti de chiquito, todos los movimientos de parada que tú hagas, lo vas a hacer con el jump stop. Exacto, pero que eso es antes. Muy distinto a decir no se usa. Claro, ya no tiene... El jump stop se usa para unas cosas, porque todavía tienes que parar el momentum. Ahora, cuando generalizamos, es cuando tenemos problemas. Estos fundamentos erróneos y obsoletos son desde mi punto de vista. Cada cual con lo suyo. Ahora, yo le pido de favor encarecidamente a todas esas personas que no creen que si en algún momento tenemos la oportunidad de jugar en contra, que por favor la utilice. Bueno, quiero aclarar que la pregunta que hice ahorita es basada en el deporte escolar, no en el deporte de clubes. Acuérdense. Para mí la regla es la misma. Bueno, ¿sabes por qué la diferencia? Porque en el deporte el padre educado para que no sabotee. Es que ese es el detalle. El detalle es como lo que hemos hablado de la certificación, y vamos a hablar de eso el jueves. Un papá que nunca ha coachado un equipo va a un taller de certificación, paga $150, se certifica, y cuando sale la certificación dice, tengo el mismo nivel de coach que tú. No, pero entonces si él piensa eso y no va al terreno, tú puedes estar certificado. No, pero lo que quiero decir es... Tenemos drillers y porque hay quien me lo copie, me va a hacer débil. No. No te estoy entendiendo. Puede copiar todo lo que yo haga, pero usted no tiene los años de experiencia que yo tengo. ¿Entiendes? Por eso no hay patentes sobre las jugadas o los drills. Claro. Mi punto es, yo necesito educar a los padres. Claro. No hay otra manera. Por ejemplo, la certificación los expone a una cosa, pero no han coachado. Y no han visto. O sea, el problema es mi hijo. ¿Ves? Entonces, para que ellos, eso no me garantiza, yo voy a tener problemas. Pero la otra me los multiplica. Pero la pregunta es, ¿por qué razón si para un deporte en particular no permiten, qué diferencia hay que el baloncesto? Y es mi filosofía, y llevo 30 y pico años me ha dado resultados. Siempre lo he hecho, lo hice en La Salle, lo hago en Marel también, y Robert sabe que es verdad que yo, los padres en las prácticas, tiene que ser una excepción, que ese papá tiene que recoger a su hijo. Yo trato aquí hay muchos dirigentes americanos que siguen esa pauta. Porque también. El problema es que yo entiendo, especialmente el latino, se distrae por todo. Inclusive, yo saco de la cancha a todo el mundo. Saco a los del otro equipo que está sentado, los bleachers, los estudiantes que están comiendo. Pero en el juego van a haber distracciones también. Sí, pero para la información, la única voz... En un vacío. Lo que pasa es, Tiny, coaches establecidos americanos. Déjame terminar, mira. Comparten tu idea. Yo no uso silbato, porque el silbato lo usan los árbitros. Y si yo uso silbato en la práctica, cada vez que venga el juego y haya un pito, ellos van a parar de jugar. Pues yo les enseño que se acostumbren a mi voz, que cuando la cancha esté llena, yo no uso silbato en mis prácticas, ellos se acostumbran a mi timbre de voz. Cuando la cancha esté llena y el árbitro pite, ellos paran cuando el árbitro pite. Porque no los acostumbro, porque el único que usa el pito en el juego es el árbitro. Eso es una situación real de juego. Por lo tanto, mira lo que yo, la filosofía mía es esa, porque yo entiendo, por ejemplo, que es verdad, en el juego van a haber distracciones. Pero si en el entrenamiento tú los acostumbras a que se enfoquen en ti y que te escuchen a ti, cuando venga el partido y las distracciones, la única voz que ellos van a escuchar es la tuya, porque eso es memoria muscular. No, pero es mi filosofía, es mi filosofía. Está bien, en esa estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Es mi filosofía. Porque cuando yo entreno en un vacío, yo no juego en un vacío.
Si yo no quiero que mis padres hagan tal o cual cosa, tengo que comunicarme con ellos. Claro. Pero cuando en el deporte que tú me digas que esconden a los jugadores, yo no los conozco. Que el técnico tiene su filosofía como tú. Como te dije, aquí hay un montón de coaches americanos bien establecidos y exitosos que siguen esa filosofía. ¿Y por qué en el La deporte razón, profesional? mi filosofía por la que yo no la hago es que hay una falta de educación de los padres. Muchos de los ¿Por qué en el problemas que deporte nos quejamos profesional no permiten es a por los los padres? padres. Y esta es una manera en la que yo puedo educar a los padres. Robert. Mi pensar es que cada cual puede trabajar esta situación como mejor le entiende y según su experiencia, porque si te ha dado resultados, pues tú lo trabajas, porque acuérdate que es como hemos hablado en cuanto a los absolutos del baloncesto, no hay absoluto tampoco en esta situación. Es más o menos según tu experiencia, tu personalidad, cómo tú lo manejas y cómo tú lo trabajas. A mí me da resultados, hasta el momento, hablar con los padres antes de un torneo, explicarles mi punto de vista en cuanto a la relación de ellos con sus hijos cuando yo estoy trabajando, ¿ves? Que yo lo único que le digo es, mira, si usted vio que yo lastimé a su hijo de manera emocional, pues obvio que un papá tenga que hablar conmigo porque ya, ¿verdad? Se lastimó, que se yo, el ego del niño o lo que sea, pero que las cosas táctico-técnicas está prohibido dialogarlo conmigo porque no lo va a entender lo que quizás yo le vaya a decir. Y me ha dado resultados, igual que se lo digo al inverso con los muchachos. Oye, y hay padres que todavía no lo entienden y siguen así, pero ya yo se los dije. Ya yo estoy claro, yo se los dije. En el momento en que yo tome decisiones drásticas en cuanto al tiempo de juego, porque el niño se salió del sistema, cuando tengo 11 jugadores que lo están siguiendo, papá, yo se lo dije a usted. Y yo estoy viendo que quizá usted no está teniendo, ¿verdad? La mejor disposición de seguir las reglas. Pero vuelvo y repito, el que le dé resultado de una manera u otra, está cool. Hay gente, y yo lo sé, en Estados Unidos yo he conocido coaches que piensan igual que tú, no tienen gente en su práctica y le da resultados. Pero pues... Acuérdate de no hablar de reglas, hablemos de expectativas. Vamos a hablar de las expectativas del equipo. Bueno, dale, Ramón. Sí, un toquecito en cuanto a eso, porque para los clubes, en los clubes también se ve. Yo trato de usar las experiencias pasadas. Y por ejemplo, trato de enseñarle la cultura que yo necesito en la cancha a los padres, pues con ejemplo. Y les hablo, yo siempre uso un ejemplo que lo uso lo he usado con niños, jóvenes, con todo el mundo. Yo dirigí un jugador que para mí su papá era uno de los individuos que conocía el deporte. Fue coach de AA, fue coach de la Coliseba, siempre estuvo metido en el deporte, profesor, dirigió el departamento atlético de una universidad y yo dirigí su niño cuando tenía 10 años, 11 años, Gary Joe Bulgo. Su papá Joe Bulgo, ese señor llegaba a la cancha y Joe estudió conmigo grado 10 en Canóvana. Se sentaba en la cancha y era con los brazos así. Eso me enseñó a mí a cuando mis hijos jugaban, cómo iba a estar. Y hubo mucha gente que me preguntaban, oye, pero ¿cómo es posible que tú, por ejemplo, veas tu juego y ahora a mi nieto? Y yo me siento a verlo, a disfrutármelo. Eso lo aprendí yo de ese caballero, de ese Joe Bulgo, que muchos de ustedes lo conocen y y saben de su calidad de ser humano que es. Y uso ese ejemplo y se lo comento a los padres y se lo digo. Y eso me ha ayudado mucho con los padres. Por ejemplo, con los jóvenes, yo uso lo típico del jugador que es bien ofensivo, y que tú sabes quién es Oscar Enmí, tú sabes quién es Georgie Torres. Pues yo vi a esos tipos jugar y esos tipos metían la bola. Pero a mí no me vas a impresionar, así me tienes que impresionar defendiendo. Y hablándoles de esas experiencias, pues me ha ayudado mucho, tanto con padres como con jugadores. Bueno, muchachos, ha sido una tarde excepcional. Hemos tenido varios visitantes, los quiero mencionar.
Tenemos a Edgar León. Ustedes conocen a Edgar León, ¿verdad? ¡Oh! ¡Caballo! Héctor Iván Garao. Yo sé que Tiny conoce a Edgar también muy de cerca. Pedro Rosario, que ya lo mencionamos, y Edwin Porrata, que nos dice que lo más importante es basado, ¿verdad? En lo que cada persona piense, ¿verdad? Sobre su filosofía, cada cual ejecuta, ¿verdad? Lo que mejor entiende. Y de eso que se trata este panel. Seguro. Somos 4 entrenadores con diferentes puntos de vista, pero enfocados hacia lo mismo, enfocados hacia el objetivo que es enseñar, tener credibilidad, transferencia, retener, enseñar cuáles son las cosas correctas o los apropiados. Vamos a utilizar la palabra apropiado por lo correcto, porque nosotros nos verá lo correcto, pues es lo correcto en el momento que se tenga que hacer lo apropiado. Y lo segundo es, cuando tengamos nuestros equipos, no vamos a crear reglas, sino expectativas. Yo creo que eso es bien importante para nosotros. Vamos a que cada uno, pues empezando con Robert, dé su opinión final antes de cerrar el segmento. Robert. Bien importante que como pudimos vivir hoy, hay puntos de vista distintos en cuanto a cómo ver el juego, pero todos crecemos y aprendemos porque escuchamos el punto de vista del otro. ¿Entiendes? O sea, yo creo en mi filosofía porque aprendí de muchos coaches distintos. Yo admiro a Coach K, trabajé con Raymond, trabajé con Ángel López Panel, trabajé con Mundial, trabajé con Vivo Plata, con Hugo Cardona, y de todos aprendí. Y obviamente pues hago mi propia imagen, mi propia filosofía. Y he aprendido de todo, incluso yo he aprendido mucho de jóvenes, de esos jóvenes que están subiendo ahora en Puerto Rico y cosas que yo vi aquí. Yo aprendo mucho. Yo a veces me quedo para cautear un juego y a veces lo que yo hago es que yo veo cómo ese entrenador con ese equipo, él trabaja y hay algo que yo aprendí, porque eso no te exime, o sea, eso no te quita de que como yo tengo tantos años trabajando, ese muchacho yo no puedo aprender de él. No, al contrario, una persona sabia siempre aprende de todo el mundo, algo nuevo, y el básquetbol tiene la magia de que todo momento tú vas a aprender algo nuevo, y más que está evolucionando ahora de manera increíble, y aún más como venga todo después del COVID-19, porque ahora van a haber un sinnúmero de situaciones externas que pueden hacer que el juego cambie, y uno va a tener que aprender y que educarse nuevamente. Así que este programa para hoy fue de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, una vez más, una bendición más. Vamos. Tenemos dos oídos y una boca. Estamos viviendo en una época donde queremos hablar el 80% y el 20% escuchar. Tenemos que aprender ya a escuchar un 80% y hablar un 20%. Si logramos eso, vamos a evitar muchas cosas. No somos dueños de la verdad, pero queremos contribuir a que cada día mejoren los entrenadores y eso implicará que los niños, nuestros jugadores, pues van a mejorar también. Ahí. Algo que aprendí de Carlos Morales y Raymond me lo recuerda mucho es que no existen absolutos. Lo bueno de esta oportunidad que nos da Raymond es que tenemos los medios de ocultar, aprender alternativas. Porque el punto final es que cada uno de nosotros, dentro de sus medios, tiene que enfocarse en lo que controla. Pero las experiencias de cada uno nos enriquece. Es una oportunidad única y esperemos que más técnicos aprovechen. Es bien interesante lo que dice Tiny, porque inclusive hemos adoptado un vocabulario que se ha ido hablando en el programa, donde hemos ido cambiando cosas que hemos dicho unos de otros. Y yo mismo, en el término de reglas por expectativa, apropiado por correcto, y todo ese tipo de cosas, anticipación, todo ese tipo de cosas, de vocabulario, lo que hace es que nosotros ampliemos nuestro archivo de información que le vamos a transmitir a los muchachos. El jueves tenemos un tema bien importante y basado en lo que Tania acaba de mencionar Ramón y Robert, vamos a hablar de la organización de entrenadores. Todos o nada. Con nosotros acaba de entrar aquí Georgie Torres. Ustedes conocen a Georgie Torres, Carabina Torres.
Está aquí escuchándonos, Georgie. Saludos, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Nos honra su presencia. Y Johan, ¿verdad? Bermúdez, el hijo de Mingo también, que es un coach que ha ido también educándose y siempre nos está escuchando. Una persona bien, que promete mucho en el ámbito de la dirección. Bueno, mi gente, el jueves tenemos un tema importante, la organización de entrenadores, todos o nada. Y va a ser un tema que invitamos a todos los que quieran, ¿verdad?, aprender sobre el liderazgo y cómo organizar, cuál es la importancia de integrar a todos o la importancia de hacer muchos grupos, cómo eso perjudica la cultura del deporte. Así que, Robert, Tiny, Ramón, gracias por hoy. Fue un programa bueno, intenso, un programa que aprendimos mucho de cómo y de las diferentes opiniones. Así que los esperamos el próximo jueves. Mañana, Frey Feo descansa. Así que estamos el próximo jueves para las personas no lo esperen mañana. Sí, con el segmento 24 segundos. Hoy tenemos a Lina Chapagán, una niña de Puerto Rico que está estudiando en North Carolina, terminando su escuela superior. Vamos a hablar un poquito con ella. Y mañana vamos a tener el cuerpo técnico de Indiana University Southeast, un programa de la NAIA donde sus coaches y su asistente, que es puertorriqueño, van a estar conversando con nosotros sobre su programa. Así que muchas gracias y Dios me los bendiga. Un abrazo a todos, cuídense.